Muy buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Bernie. Hoy quería compartirles de por qué he creado esta página y también hablar sobre mis miedos. Más que querer enseñar, yo creo que mi deseo es compartir todo lo que estoy aprendiendo en mi proceso de sanación. Para aquellas personas que no saben o no me conocen, hace un poco más de 4 años atrás, yo viví una experiencia, ¿no? Donde mi percepción fue cambiada así de noche a la mañana. Eh, es una experiencia que yo no elegí vivir, simplemente pasó, pero hoy estoy más que agradecida por aquello que viví, porque aprendí un montón de cosas sobre mí misma. Yo creo que antes de esa experiencia vivía demasiado distraída, no prestaba atención a las cosas. Aquello me cambió totalmente la vida. Y en un principio, como que yo tenía una desesperación por hablar, por decir a las personas, mira, la vida no es así, es asá, ¿no? Que como yo estaba percibiendo, ¿no? Y con el tiempo, bueno, antes quiero decir que lo que me impedía en ese momento hablar era mi miedo. Yo siempre tuve miedo a hablar desde muy joven. No sé, probablemente de chica no me dejaban hablar, no sé de dónde viene mi trauma, pero en el trabajo recuerdo, o en mis clases cuando tenía que exponer algún trabajo, o si había una reunión bastante formal con varias personas, cuando tenía que hablar frente, mis pies empezaban a temblar cuando había empezado ya a hablar, o mis manos, y si no era que me estaban temblando mis pies o mis manos, estaba transpirando de mi cara. Yo tengo ese problema también de que si me hace calor o si trabajo, estoy haciendo un esfuerzo, digamos, empiezo a transpirar de mi cara, pero por miedo transpiraba, pero no un poquito, sino a chorros, ¿no? Que estaba claramente cayendo, se estaba formando gotas y cayendo de aquí y de allá de mi cara. Y en vez de concentrarme en todo lo que tenía que decir, ya estaba totalmente distraída por estas sensaciones desagradables que estaban sucediendo en mi cuerpo. No sabía cómo controlar. Y tenía que terminar, ¿no? No cortar lo que tenía que decir lo más rápido posible. Y aquello era bastante frustrante. ¿No? Y a veces estaba un poco tranquila, digamos, pero cuando me daba cuenta que no pronunciaba una palabra, Tank me bloqueaba. Y pues yo soy una persona que de procedencia indígena y he emigrado cuando tenía mis 16 años. Y recuerdo que cuando llegué a la ciudad y entré al colegio, pues tenía un acento terrible aymara, porque de chiquita yo solo hablaba aymara, entonces no podía pronunciar adecuadamente ciertas palabras. Y los chicos pues se burlaban. Para ellos era divertido, eran bromas muy inocentes, ¿no? De jóvenes, ¿no? Para mí yo creo que era una experiencia bastante traumática. Ni yo misma creo que estaba muy consciente de todo aquello, ¿no? Y el problema es que todos queremos sentirnos apreciados, queridos, aceptados dentro de un grupo. Y cuando por una o por otra razón sientes que no encajas en el grupo, pues el miedo al rechazo es enorme. A mí me tocó vivir esa experiencia, ¿no?
Y por otro lado, volviendo a mi deseo de hablar, con el tiempo me he dado cuenta que esa desesperación venía del ego, venía de la asunción de que los otros no sabían, que yo tenía que decirles. Pero en realidad cada cosa estaba en su lugar. Yo nomás estaba desesperada sin razón, ¿no? Que con el tiempo ganar humildad me costó bastante. Me he dado cuenta que yo era una persona sumamente arrogante en todos los aspectos. Y yo ya grabé relatando esa experiencia, ¿no? Recuerdo que cada vez que quería hablar me ponía nerviosa, ¿no? Entonces se cortaba y una y otra vez. Y al final decidí escribir los puntos más importantes que quería decir, ¿no? Entonces estaba leyendo, releyendo todo lo que tenía que decir, pero no es lo mismo hablar desde el corazón, de manera relajada, ¿no? Ahora mismo estoy más tranquila, estoy cada vez mejor en mi manera de hablar, pero a veces siempre sale, ¿no? Y cuando estoy nerviosa, pues pierdo la coherencia, no hablo ya de manera coherente, ya empiezo a repetir una y otra vez la misma cosa, dando vuelta, ¿no? Y sí, yo creo que de manera inconsciente he creado esta página para enfrentar aquel miedo, ese miedo a hablar. Pero pues no es un miedo, yo creo que de manera natural. Mucha gente tiene un poco de miedo a hablar frente a las personas, pero mi miedo es pues que va más allá, digamos, de lo normal, ¿no? Y cuando tú trabajas en tu propio eh, problema, tratando de sanar todos estos miedos que tienes, ahí te das cuenta cuán difícil es cambiar eh, esos patrones de conducta que uno tiene. Y ahí desaparece totalmente la crítica, ¿no? Y nace la empatía por los demás, pero una empatía desde el corazón. Además de que eh, este proceso del despertar que actualmente mucha gente está viviendo por la transición que estamos viviendo, la transición me refiero, de era, ¿no? De una era a otra, a una nueva era. Cada quien vive a su manera. Mi percepción es única, mi manera de ver las cosas. No tengo nada que enseñar. Además, cada persona tiene su maestro interno. Y las personas, y hay un montón de gente que años atrás han despertado, que yo nomás estaba ahí dormida. Y las personas que aún no han despertado es porque todavía les falta integrar una cosa u otra cosa y el momento que estén listos van a despertar. Entonces no es algo que uno puede influir. Y ahí me di cuenta de que yo realmente solo tengo que enfocarme en mi propio proceso y no estar mirando lo que los demás están viviendo sus propios procesos. A menos que te pidan la ayuda. El problema es que cuando somos niños, especialmente aquellas personas que hemos vivido con violencia nuestra niñez, donde nuestro espacio personal, nuestros límites nunca han sido respetados, que han sido vulnerados, que han pisoteado, han entrado y salido cuando han querido, no sabemos los límites.
creemos que sabemos, pero no lo sabemos. A veces con el solo decir las cosas o al hablar, por ejemplo, hace unos cuantos días atrás nomás me di cuenta de que estaba con una amiga y yo no dejaba de hablar, bla, 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 ella estaba sentada y no había cuándo pare. Ella estaba tratando de comer hasta que me dijo, pararemos un ratito, comeremos y después volvemos a hablar. Y ahí me di cuenta que estaba atropellando ese momento, ese espacio, que ella tenía deseo de comer de manera consciente. Porque cuando estás comiendo y hablando a la vez, pues no estás simplemente estás comiendo sin sentido, no estás conectando con la comida. Y es pues un trabajo constante donde aprendes todos los días algo. Es una dedicación que no, que no para nunca. Bueno, voy a parar acá. Muchísimas gracias por escucharme y un abrazo fuerte a cada uno.